El fantasma de la oficina, relatos de terror en el área de trabajo. Soy José, trabajo en una oficina situada en el centro de la ciudad, en un edificio viejo con techos altos y grandes ventanales. La oficina está llena de escritorios, computadoras y papeles. Mi tarea principal es asegurarme de que los sistemas informáticos funcionen correctamente, lo que incluye la instalación de programas, actualizaciones y la resolución de problemas técnicos. Además, ayudo a mis compañeros con problemas de equipo. A menudo, me quedo hasta tarde para realizar tareas que no pueden interrumpir el flujo de trabajo durante el día. Trabajar de noche nunca me había importado. De hecho, siempre he sido más productivo en la oscuridad y el silencio. Sin embargo, últimamente, las noches en la oficina se han vuelto preocupantes. Lo que comenzó como rumores sobre extraños sucesos se ha convertido en algo que no puedo ignorar. Al principio, escuchaba a mis compañeros hablar sobre ruidos inexplicables y sombras que se movían cuando no había nadie más en la oficina. Pensé que eran solo historias para pasar el tiempo, pero luego empecé a notar cosas por mí mismo. Un día, mientras trabajaba en mi escritorio, vi una sombra pasar. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Después, empecé a escuchar ruidos que no podía explicar, como pasos y voces suaves, pero cuando iba a ver, la oficina estaba vacía. Estas experiencias se hicieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Una noche, mientras resolvía un problema en una de las computadoras, las luces empezaron a parpadear. Pensé que podría ser un problema eléctrico, pero no encontré nada fuera de lo común. Las luces siguieron parpadeando de vez en cuando, siempre cuando estaba solo en la oficina, lo que me hizo sentir aún más incómodo. Mis compañeros también mencionaron que habían visto figuras en los pasillos o que habían sentido una presencia extraña cuando estaban solos. Las cosas se volvieron más extrañas. Una noche, las luces del área de archivo comenzaron a parpadear. Pensé que era un problema eléctrico y apagué y encendí las luces. Funcionaron bien por unos minutos, pero luego volvieron a parpadear. Luego, los teclados de las computadoras empezaron a teclear solos. Lo noté por primera vez cuando escuché el sonido característico de las teclas mientras estaba en el baño. Salí apresuradamente y vi una computadora con su pantalla encendida, mostrando un mensaje incompleto. Comencé a preguntar a otros compañeros si habían notado algo raro. Algunos también habían oído los teclados teclear solos y habían visto luces parpadear sin razón. Estos incidentes parecían ocurrir siempre de noche. Los rumores sobre un antiguo empleado que había muerto en la oficina comenzaron a tener más sentido. Su nombre era Ernesto y había sufrido un paro cardíaco mientras trabajaba en un proyecto importante. Se decía que su espíritu no descansaba, atrapado en la oficina. Una noche, decidí quedarme hasta más tarde para ver si podía descubrir algo. Con una linterna en la mano, caminé por los pasillos vacíos, escuchando cualquier sonido extraño. Llegué al área de archivo y mientras inspeccionaba los interruptores, escuché de nuevo el sonido de las teclas. Vi una figura moverse frente a una de las computadoras. La figura se desvaneció tan pronto como la noté, pero la pantalla de la computadora mostraba un mensaje incompleto. A partir de ese momento, nuestras noches en la oficina cambiaron. Aunque seguíamos con nuestras tareas habituales, no podíamos evitar estar atentos a cualquier señal de Ernesto. Queríamos ayudarlo, pero no sabíamos cómo. Con el tiempo, los incidentes se hicieron menos frecuentes, pero la sensación de su presencia nunca desapareció por completo. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, sentí un frío intenso y vi una figura flotar sobre las mesas. Era Ernesto, su rostro marcado por una expresión de... Esa noche no pude seguir trabajando. Al día siguiente, le conté a mis colegas lo que había visto. No se sorprendieron. Otros también habían visto a Ernesto o sentido su presencia. Decidimos hablar con nuestro jefe, quien al ver que varios empleados compartían historias similares, accedió a investigar. Descubrimos que Ernesto había sido un empleado muy dedicado, que solía trabajar hasta altas horas de la noche y había muerto de un paro cardíaco en la oficina. Decidimos organizar una pequeña ceremonia
en memoria de Ernesto, esperando que esto pudiera ayudar a su espíritu a encontrar paz. Durante la ceremonia, sentimos una presencia extraña, como si Ernesto estuviera allí con nosotros. Después de la ceremonia, los sucesos extraños disminuyeron. Las luces dejaron de parpadear y los teclados ya no tecleaban solos. Sin embargo, en las noches tranquilas, algunos de nosotros todavía sentimos un ligero escalofrío o escuchamos una voz suave en el aire. Sabemos que Ernesto sigue allí, pero parece más tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado algo de paz. Seguimos recordándolo, no solo por las historias de fantasmas, sino por el trabajador dedicado que fue. Cada vez que trabajamos hasta tarde, sentimos que, de alguna manera, Ernesto está allí, cuidando de nosotros. Y aunque la oficina ya no es tan aterradora como antes, seguimos respetando su memoria, esperando que su espíritu esté en paz. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. Relatos de terror. El espantabruja. Me llamo Marino y vivo en una pequeña comunidad en la República Dominicana. Desde hace tiempo, algo terrible ha estado sucediendo en nuestro pueblo. Cada mañana, algunas madres despiertan para encontrar a sus niños pálidos, débiles, como si algo o alguien les hubiera arrebatado la vitalidad mientras dormían. Al principio, todos pensamos que se trataba de alguna enfermedad desconocida que solo afectaba a los más pequeños. A pesar de ello, con cada día que pasa, más niños amanecen en ese estado desolador, sin energía y sin alegría. Los médicos del pueblo intentan encontrar una explicación, pero sus esfuerzos parecen inútiles. Nadie sabe qué está pasando, y el miedo comienza a propagarse entre nosotros como un rumor siniestro que nadie quiere escuchar. Es como si una sombra invisible rondara nuestras casas, robando la vida de nuestros hijos cada noche. Los rumores en la comunidad apuntaban a una mujer que vivía sola en una comunidad cercana. La describían como una bruja que por las noches se quitaba la piel y salía volando en su escoba para hacer sus fechorías. Yo nunca había sido supersticioso, pero al ver el dolor de las madres, algo dentro de mí necesitaba actuar. Aunque siempre había pensado que las historias de brujas eran cuentos para no dormir, no podía ignorar las conversaciones que giraban en torno a esta mujer. La describían como alguien misteriosa, que rara vez se dejaba ver durante el día. Algunos afirmaban haberla visto merodear cerca de los bosques al caer la noche, y otros juraban que escuchaban extraños ruidos provenientes de su casa en las madrugadas. La situación en el pueblo se volvía cada vez más intensa. Las madres, desesperadas y sin respuestas, comenzaron a mirar con recelo hacia el pueblito donde la supuesta bruja residía. Se organizaban en pequeños grupos, conversando y tejiendo teorías sobre cómo esta mujer podría estar involucrada en la condición de sus hijos. La tristeza en los ojos de esas madres me empujaba a considerar cualquier posibilidad. Sentía que debía hacer algo, cualquier cosa que pudiera ayudar a devolver la tranquilidad a nuestro pueblo. Recuerdo claramente las palabras de mis padres sobre una antigua oración que supuestamente podía derrotar a la bruja. La clave estaba en su piel, que ella dejaba enganchada en casa cuando salía. Decidí que debía encontrar esa piel y usar la oración, que comenzaba esparciendo sal sobre ella. Mis padres solían contar historias de su juventud, de cómo los ancianos del pueblo conjuraban protección contra los males desconocidos usando ritos y oraciones ancestrales. Aunque nunca había dado crédito a esas historias, la desesperación me llevó a reconsiderar cualquier opción que pudiera aliviar el sufrimiento en el pueblo. Con un puñado de sal y las palabras de la oración memorizadas, me dirigí hacia la aldea donde vivía la mujer. El camino era solitario y el silencio de la noche se rompía con mis propios pasos. Al llegar a su casa, me sorprendió encontrar la puerta entreabierta. Busqué con cautela, temiendo encontrar algo más que la piel de la bruja. Finalmente, en una pequeña habitación al fondo, encontré lo que parecía ser la piel. Estaba colgada cuidadosamente en un rincón, como una prenda más, esperando a ser usada.
Recordando las instrucciones de la oración, esparcí la sal sobre la piel mientras recitaba las palabras que mis padres me habían enseñado. Cada palabra resonaba en la casa con una gravedad que nunca antes había sentido. No sabía si lo que estaba haciendo tendría algún efecto, pero la esperanza de poner fin a las calamidades que asolaban a nuestro pueblo me mantenía firme. Realicé mi ritual y salí de allí. De repente, la bruja llegó volando en su escoba y se escuchó un grito desgarrador en la casa. Al intentar ponerse su piel salada, estaba siendo derrotada por el conjuro, lo que evidenciaba que ella era la causante del mal en los niños. Gritaba de dolor y furia, pero sabía que no podría hacerme daño. Al día siguiente, conté todo a la comunidad. Aunque algunos estaban incrédulos al principio, el hecho de que ya no se encontraran más niños afectados fue suficiente prueba. Un grupo, encabezado por las madres de los niños, se dirigieron a la casa de la bruja para prenderle fuego, pero ya no había rastro de ella. Había desaparecido, dejando la casa abandonada. Las madres, junto con algunos otros vecinos del pueblo, decidieron tomar esta drástica medida, impulsados por la mezcla de alivio y rabia que sentían al saber que sus hijos ya no estaban en peligro, pero también por el miedo a que algo similar pudiera volver a suceder. Después de asegurarse de que realmente no había nadie, procedieron con su plan. Rociaron la casa con gasolina y con rostros marcados por decisión y temor, prendieron fuego. Las llamas tomaron rápidamente, consumiendo la estructura mientras el grupo observaba en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente miraban, pensando en los horrores que habían asociado con ese lugar. No sabían dónde había ido la bruja, ni si realmente era la causa de su sufrimiento, pero esperaban que, con este acto, lo que sea que hubiera empezado con ella, terminara de la misma manera. Las madres me apodaron como el Tumba Bruja después de ese día. El nombre surgió porque, según los relatos que corrían por el pueblo, la bruja solía subirse a los techos de las casas por las noches. Desde allí, de alguna manera misteriosa y temible, les quitaba la vitalidad a los niños, como si les chupara la energía mientras dormían. Esta idea se había arraigado tan profundamente en la comunidad que, al no saber cómo más referirse a lo que hice al enfrentarla, comenzaron a llamarme así. Al principio, el apodo me resultaba extraño y un poco incómodo. No me veía como alguien que hubiera hecho algo extraordinario, sino como alguien que simplemente intentaba ayudar a sus vecinos y proteger a los niños de nuestro pueblo. No obstante, con el tiempo, entendí que para las madres y muchos otros en la comunidad, lo que hice representaba un acto de valentía que merecía ser reconocido de alguna manera. La bruja, en su forma de actuar, había causado un temor inmenso entre nosotros. Noches en vela y vigilias eran comunes, ya que los padres temían por la seguridad de sus hijos. Describían cómo se sentían al escuchar ruidos inexplicables por las noches o cómo la simple brisa que movía las ramas de los árboles les hacía pensar que la bruja estaba cerca, acechando desde los techos. A veces, cuando cae la noche, me pregunto si realmente terminó todo ese terror vivido, pero luego recuerdo las caras de las madres, ahora aliviadas y felices, y me convenzo de que hice lo correcto. Por lo tanto, siempre guardo un poco de sal a mi lado, por si acaso. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. Cuento de terror. La caja de muerto que camina en la oscuridad. En la oscuridad de la noche, Eduardo, un chico del pueblo, se aventuraba por un sendero solitario que atravesaba el viejo bosque de la comunidad. La luna brillaba en el cielo, pero apenas iluminaba el camino, dejando la mayor parte del camino envuelto en sombras. El crujido de las hojas secas bajo sus pies resonaba en la tranquilidad de la noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, agitando las ramas y creando sonidos extraños que le hacían sentir que no estaba solo. Cada sombra parecía cobrar vida propia, y Eduardo apretaba el paso para salir pronto del bosque, sintiendo una extraña sensación de suspenso que lo rodeaba. De repente, en medio del camino, surgió una figura oscura y rectangular
que detuvo a Eduardo en seco. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Ante sus ojos se extendía una caja de muerto, vieja y desgastada, como si la tierra misma la hubiera expulsado de su morada bajo tierra. La vista de aquel objeto macabro lo dejó en pánico, pero reuniendo todo el coraje que pudo, dio un paso adelante, tratando de ignorar la presencia siniestra que emanaba de la caja. Con la mirada fija en el cielo, evitó todo contacto visual con semejante objeto mientras pasaba por encima de él, sintiendo recorrer un frío por todo su cuerpo mientras seguía caminando. Más adelante, Eduardo se topó otra vez con la caja de muerto, pero esta vez era diferente. Había 4 velas encendidas sobre ella, lanzando una luz espeluznante que cortaba la oscuridad. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras observaba esta nueva escena de terror. El susto le dejó el cuerpo temblando y, sin pensarlo 2 veces, empezó a correr, con los ojos cerrados y el corazón a 1000 por hora, saltando la caja de muerto, en un intento desesperado por escapar de esa situación aterradora. Pero su escape se vio detenido abruptamente cuando chocó de frente con un árbol y cayó al suelo con un golpe seco. Se levantó de inmediato, con el corazón latiendo fuerte en el pecho y la mente llena de confusión y miedo. Se preguntaba qué debía hacer a continuación y si estaba siendo perseguido por el mismísimo diablo esa noche. Después de tomar un respiro y calmarse un poco, Eduardo decidió seguir su camino, aunque seguía asustado. Trataba de convencerse de que lo que había visto antes no era real, que era solo su mente, jugándole una mala pasada por estar solo y asustado en el bosque. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, se topó de nuevo con la misma caja de muerto. Esta vez, la tapa estaba medio abierta y dentro había algo oscuro que lo hizo estremecer. Eduardo se quedó paralizado, sintiendo un miedo profundo y preguntándose qué podría haber dentro de esa caja. Eduardo estaba paralizado por el miedo. No podía creer lo que veía frente a él. La caja parecía estar llamándolo, como si quisiera que mirara dentro. A pesar de que cada parte de su ser le decía que corriera, algo lo impulsó a acercarse más. Cuando finalmente miró dentro, se encontró con un espejo. Pero no era un espejo normal. Reflejaba su imagen, pero no como él estaba en ese momento. Mostraba cómo sería en la muerte, pálido y sin vida. Esta visión lo asustó tanto que tuvo que apartar la mirada rápidamente, sintiendo un miedo aterrador recorrer por todo su cuerpo. Un grito de terror se escapó de la garganta de Eduardo, mientras la caja se cerraba bruscamente, como si las mismas manos del inframundo la hubieran arrastrado de vuelta a la oscuridad de donde surgió. Quedó allí, parado, temblando de pies a cabeza, mientras el eco de su propio grito resonaba en el aire nocturno. Con el corazón martillando en su pecho, Eduardo dio media vuelta y echó a correr sin siquiera atreverse a mirar atrás, sintiendo como si algo lo persiguiera entre las sombras del bosque. Veía las ramas retorcerse como esqueletos mientras seguía alejando de allí. Juró en silencio que nunca más pondría un pie en ese camino maldito. Sin embargo, a medida que se alejaba, una sensación inquietante lo acompañaba, como si el miedo se hubiera pegado a su piel y se negara a soltarlo. Sabía que la imagen de la caja de muerto y su escalofriante contenido lo perseguirían en sueños y en la vigilia, una experiencia de terror que lo atormentaría para siempre.